Continuando con lo que es el marco reglamentario y normativo, nos habíamos preguntado si hay que controlar los hormigones. Yo creo que la respuesta es obvia, pero vamos a fundamentar en tres puntos importantes el por qué hay que hacer el control de hormigones, por más que ya dijimos que hay un reglamento, que es ley y que todos los profesionales deberían tener conocimiento. Nadie puede decir que no tiene conocimiento de eso, ya que son dictámenes que se publican oficialmente. ¿Por qué muchas veces no controlamos los hormigones en nuestras obras? Esa sería la primera de estas tres preguntas. Fíjense este ejemplo. Tenemos un Audi que está pasando en doble línea amarilla a cuatro autos y todos dicen, qué mal. Bueno, tenemos abajo una Kangoo, está pasando en rojo, el Falcon, ya que estamos, también pasa en rojo, entonces decimos, qué mal, hay que cumplir las leyes viales. Bueno, es decir, SOC, por decir de alguna manera, sería como la ley del hormigón, en este caso, para una gran cantidad de obras. Y dice que controlar, y no es algo moderno del año 2005, esto viene ya de fines de los 70, lo que son los controles obligatorios de los hormigones. ¿Por qué nosotros, desde el punto de vista de seguridad vial, intentamos cumplir con las leyes viales? O la mayor parte las cumple, hay muchos que no, pero la mayor parte sí, porque puede haber un accidente o porque puede haber una multa. En el tema de hormigones, claramente puede haber un accidente, es decir, utilizar un hormigón H13 en vez de un H21 en una losa puede causar un accidente grave, pero también es grave el tema de sustentabilidad y el mal uso de los recursos naturales. El tema es que no hay multa y deben existir legislaciones locales para ir promoviendo lo que es el uso de controles. ¿Para qué? Para darle más seguridad al profesional, justamente para darle más seguridad a la obra, al cliente, teniendo en cuenta, yo he escrito varias notas y artículos que esto tiene una incidencia menor al 0,3% en general en el monto de la obra, lo cual no es algo que sea significativo, el precio que tienen estos controles en una obra. Segunda, ¿por qué si controlamos casi exclusivamente el hormigón elaborado? Esto también puede llegar a sonarles quizás raro, pero bueno, en general, si se controla el hormigón en la obra, se controla el camión. No se suele controlar, se controla en menos del 1% de los hormigones in situ colados. Cuando hablo menos del 1% es con seguridad, ¿sí? Y no quiero dar una fracción menor al 1%. Quedámonos así. Y el hormigón elaborado puede controlarse cerca del 30, 40% en algunos casos. Entonces, ¿y qué se elabora más? Y en algunas provincias se elabora más uno que otro, en Buenos Aires mucho más elaborado, en la provincia podemos andar mitad y mitad o 60 y 40, es decir que no es que sea algo marginal, es algo que es usual en obras. Hay estructuras completas de edificios que se hacen columnas con hormigones in situ, edificios muy relevantes, ¿sí? Entonces eso uno tiene que ver por qué le hacemos probeta del camión y no le hacemos probeta a el hormigón in situ. Enseguida vamos a ver un poco la respuesta, pero básicamente es porque el hormigón in situ da mal y uno no quiere saber que las cosas le den mal, uno quiere que las cosas le den bien. Entonces esa psicología juega muy en contra de la seguridad de la obra, lo cual hay que tener en cuenta que todo este tema es una responsabilidad profesional que también tiene. Nosotros hace algunos años en la universidad se hizo un estudio de una gran cantidad de muestreos que me tocó interpretar y coordinar, por arriba coordinar, pero sin interpretar los valores, de ensayos de hormigón in situ en la provincia, que es lo que habían dado básicamente. Antes, para ver esta situación desde el punto de vista reglamentario, el reglamento dice, mire, el hormigón armado mínimo es H17, ¿sí? Bueno, que ahora según un nuevo reglamento es H20. Esto H17, H20 no es tanto problema por ahora, ya lo van a ver más adelante. Pero es la resistencia, 20 megapascales a 28 días o 17 megapascales a 28 días. Para hormigones clase 15, H15, que eran los que antiguamente se llamaban H13 en el reglamento del 82, en el código sismo resistente del 87 de Mendoza, dice, el hormigón estructural mínimo es H20. ¿Bien? Para hormigones clase H15, es decir, no estructurales, se pueden emplear dosificaciones empíricas, es decir, hacer el hormigón in situ.
Tiene que ser no agresivo, no puede emplearse para elementos de hormigón armado, o sea, no puede llevar armaduras, saquemos la mayor cantidad de los elementos, se utiliza en contenido unitario entre 300 y 350, no hay que usar aditivos, no pueden emplearse asentamiento de 18 centímetros o mayores, o sea, debería tener un cono de Abrams para medir la consistencia en la obra. El cemento se medirá en bolsa entera o en peso. Nadie tiene balanza en obra y bolsa entera muchas veces no se emplea, es decir, prohíbe el uso de canastas para el cemento, aún para hormigones no estructurales. Es un reglamento, es una ley, no es un criterio personal que yo les quiero difundir. Y el reglamento me dice también, bueno, no quiero ser tan cerrado, yo lo voy a dejar hacer hormigones estructurales, solo H20, que es el H17 viejo. Pero me dice, pero espere, para reducir fuentes de error, aparte del cemento en bolsa entera, tres cosas. Número 1, que la capacidad de la hormigonera útil sea mayor a un cuarto metro cúbico. Esto no se cumple ni en el 10% de las obras. Se determinará la densidad de granel peso unitario de materiales en condiciones de humedad, efectuándose la medición en volúmenes aparentes, materiales sueltos, en recipientes cuidadosamente enrasados de pequeña sección y gran altura. Es decir, no se puede trabajar con canastas, sino con cajas o recipientes específicos que tengan más altura que sección transversal para reducir el volumen, y tengo que conocer el peso unitario con ensayos de laboratorio, que es el peso del material por unidad granel. Y además tengo que determinar el contenido de humedad superficial de los agregados antes de comenzar las tareas de hormigonado, es decir, que debería tener una balanza, recipientes, hornos, anafes y correcciones de humedad del agua para hacer H20 en obra. Esto, de forma eficiente, nunca he visto una obra que se cumpla, ¿sí? Hemos establecido procedimientos muy estrictos para ciertas obras que sí se han cumplido, pero estamos hablando de obras corrientes, o sea, más del 99% de las obras. No se cumple en general ninguna de las tres, con lo cual todos los hormigones in situ que se hacen y que van en vigas, en columnas de encadenado, en losas, en fundaciones, no son reglamentarios, con lo cual son ilegales, si quieren verlo de alguna manera, porque el reglamento también es una ley. No obstante, una gran parte del hormigón de vivienda y de a veces edificios se trabaja con hormigón in situ. Esto viene cambiando, es una realidad. Hace 20 años la situación era peor que ahora, hace 10 años también. Hemos hecho mucho trabajo, digo hemos porque soy uno de los artífices de ir cambiando un poco esta realidad, al menos localmente. Y bueno, hay que cumplir el reglamento. Después se dice no se puede hacer, o la columna está mal, o bueno, pero esto es una responsabilidad profesional. Fíjense, estos son los ensayos de más de 30 obras, más de 80 muestras que se hicieron, de los hormigones in situ que se usaban en obra pública controlada. La línea en azul es una tendencia de hormigones blandos o fluidos. Por ahora no tiene el concepto de asentamiento, pero un hormigón fluido tal cual se emplea en obra. Los hormigones de menos de 8 centímetros de asentamiento son duros y solo se preparaban en la obra para que las probetas no dieran tan bajas. Es decir, la cuadrilla lo preparaba duro, pero en general se usa blando el hormigón. ¿Sí? Fíjense esa curva asintótica, es la resistencia a 28 días en el eje de ordenadas, y en abscisa, fíjense, es la relación de partes de agregado total de arena y ripio por parte de cemento. Entonces, muchísimas conclusiones se pueden sacar de acá. Hay un artículo que lo compartiré respecto a esto. Y una es la diversidad de dosificaciones que hay. O sea, cada obra en Mendoza con el mismo pliego en general, porque era la misma repartición, usaba dosificaciones que a ellos les parecía buenas. O sea, totalmente a ojo, sin ningún fundamento. Hay gente que dice, bueno, yo he hecho hormigones hace 30 años y no se ha caído nada. No, por favor, no podemos usar ese ejemplo trágico para poder justificar que se hacen las cosas mal, ¿sí? Fíjense todos los puntos azules, ¿sí? La línea de tendencia que es bien marcada, una buena correlación. Por ejemplo, para lograr una resistencia de 8 megapascales, la dosificación sería 1 en 5. ¿Qué significa? Una de cemento, 2 de arena y 3 de piedra. 2 de arena más 3 de piedra forman 5 de volumen. Para obtener 17 megapascales H17 necesitaremos 2,5 partes de agregado, es decir, sería una de cemento, cada una de arena y una y media de piedra. Y ahí ya es antieconómico, porque lleva mucho cemento. Y no logramos 20 megapascales nunca de resistencia, o sea, no podríamos lograr hormigones estructurales, y todo esto se empleó en estructuras. No es un estudio de laboratorio, es un estudio real. Y encima
a uno le avisaba la cuadrilla, le decía, bueno, te voy a sacar una probeta, hacé tu mezcla. Entonces tenía la oportunidad de colocar bien el cemento, de colocar menos agua. Entonces la situación que uno tiene realmente debería ser peor que esto. A mí me ha tocado ocultar decenas de obras de hormigón in situ y en mucho más del 50% de los casos los resultados son inferiores a lo deseado y en general menos de la mitad de lo deseado. A veces se piensa que controlando a un obrero, un albañil que tira canastas y que deja una manguera prendida a un hormigonero, uno ve lo que le cargan y no es así. Hay veces que se tiene una extremada desconfianza del proveedor de hormigón elaborado, pensando en que le roba cemento y que ese es su negocio, y no piensan de que algo que sale de una planta, de una empresa, que tiene garantía, que cumple con una norma, que tiene un profesional, que tiene un laboratorio, va a tener una calidad superior a lo que uno puede llegar a hacer en obra. Bien, los productos los compramos a la gente que sabe hacer los productos en general. Yo no me pongo a armar un matafuegos en, en mi casa. No, compro a alguien que hace matafuegos y que los recarga de forma adecuada. Bien, esto también está relacionado con la seguridad. Con lo cual, eso es lo que dan los hormigones in situ. No llegan a ser hormigones estructurales. Bien, para hormigones H13, por ejemplo, podría ser uno, una de cemento y tres de agregado, o sea, una de cemento, una y media, pero H13 sería para un contrapiso, perfecto, háganlo para una vereda, pero no para una estructura. Y para los H17, hormigones fluidos, como se usan en obra, sería un 111 y ni así se logra realmente la resistencia. Con lo cual, no son confiables los hormigones in situ, al menos con estos ensayos que hicimos en Mendoza y que yo los he corroborado, reitero, por decenas de obras que he tenido que ir a sacar testigos y a hacer ensayos no destructivos, y en la gran mayoría no cumplen. Y esto hay una responsabilidad profesional atrás. Y bueno, las columnas son elementos estructurales que tienen que cumplir con un reglamento, no con un criterio de un profesional, sino tienen que cumplir con un reglamento. Fíjense este ejemplo, nos pasó en un edificio que se dudaba de la calidad, se dejó la obra durante 2 años, se retomó y fíjense esos huecos que están en la columna, son los testigos que nosotros sacamos, nos costó mucho. Y fíjense el mapeo que hicimos en planta. Todos los tabiques de una H17 y H21. Había sido elaborado, nos habían dicho así de testimonios. Vino la bomba y los llenó. Bueno, las columnas dieron H4 y H8. Este edificio hoy en día tiene 3 pisos arriba. Llegamos a tiempo, ¿por qué? Porque dijimos, dan mal los hormigones. Bueno, piquemos, dejemos las armaduras limpias y volvemos a colar. Si no se hacía un hormigón H4, esa columna central que está en amarillo de abajo, con 3 pisos arriba, ¿ustedes piensan que es lo mismo que sea H4 que sea H17 o H21? Puede haber una carga sísmica, puede haber algún problema en esa obra si no se respeta. Bueno, hay una gran cantidad de obras que están en esta situación porque no se han hecho los controles. ¿Por qué? Porque se piensa que el único que puede mentir o robar es el proveedor de hormigón elaborado, lo cual no es algo frecuente. Y uno en la obra, cuando ve que le cargan ciertos cementos, significa que va a andar bien. Y no es que los obreros, los albañiles mientan o les escatimen, es que no se llega a un hormigón estructural, con lo cual no se puede hacer y eso va en contra no solo de la resistencia y la seguridad, sino de la durabilidad del medio ambiente. Con lo cual hay que replantearse trabajar con hormigón in situ. Hemos hecho mucha docencia en las últimas 2 décadas, se ha mejorado mucho. Y si los quieren usar, bueno, hagan probetas, contrólenlos, pero menos del 1% están controlados. Con lo cual, si lo usamos, lo cual no corresponde y yo no lo estoy avalando, al menos se debería hacer algún control para saber dónde estamos parados. Y ahí va a salir que es mucho más económico usar hormigón elaborado porque si no, haría probeta, demuelo. Hago otra vez el elemento, demuelo. Bueno, y eso haría tener bastantes inconvenientes. Con lo cual, a veces existen costumbres que se dicen sin hormigón in situ no se pueden hacer barrios. Me lo han postulado a veces en persona, en conferencias que he dictado, y no. A ver, la calidad de los trabajos va a ser más confiable y hay muchos ejemplos y en la mayor parte de las provincias se suele trabajar con hormigones elaborados y acá todavía se está un poco atrasado desde ese punto de vista y ese campo, pensando en que el hormigón es mejor y no lo es. Se lo mostré con los antecedentes de la obra y les dejo una publicación adjunta para que puedan ver este trabajo. Además que es mucho más rápido trabajar con hormigón elaborado que
que lo hacen ya muchos, algunos barrios en los últimos 5 años que con hormigón in situ. Con lo cual volvamos a lo de siempre. ¿Por qué especificamos, trabajamos hormigón in situ como si no existiera hormigón elaborado? Existe hormigón elaborado. ¿Hay que controlar el proveedor de hormigón elaborado? Por supuesto, pero va a ser más confiable que trabajar con un hormigón in situ que sabemos que estamos haciendo las cosas mal porque no corresponde desde el punto de vista reglamentario. ¿Por qué seguimos trabajando como hace 40 o 50 años si tenemos reglamentos actualizados y normas? ¿Por qué si es obligatorio hacer ensayos hace 40 años no los realizamos en nuestras obras? ¿Por qué estamos actualizados con tanto avance tecnológico en nuestra vida y retrasamos la industria de la construcción? Son preguntas que vale replantearse, y en Mendoza se controlan menos del 30% de las obras y menos del 20% de obras privadas y particulares en general. Bien, ¿qué riesgos conlleva no controlar? Siguiendo estas preguntas, si hay control o no. Bueno, desde el acopio, dosificación y mezclado, si se falla en la planta o en el hormigón in situ, ya por más que vibre, cure el hormigón, le haga mantenimiento, lo que fuese, ya no va a ser lo mismo, con lo cual todas las partes de la cadena tienen que ser cuidadas, ya lo dijimos al inicio, pero el comienzo de la cadena es fundamental, porque si ya arranco mal, no puedo mejorarlo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Hay responsabilidad de ambas partes, del proveedor y del constructor, pero en este caso vamos a hablar algo de lo que son hormigones in situ. Riesgos de seguridad para estructura. Esta es una estructura en el centro, convencional, que a la inspección dudó de las columnas. Fuimos con un ensayo no destructivo que se llama esclerómetro, dio muy mal. Hubo que demoler y reconstruir. ¿Cuesta demoler y reconstruir esto? Poco, realmente. Trae conflictos porque, bueno, se empieza a dudar de todo, hay que hacer más ensayos. Y bueno, acá tiene un ejemplo sencillo de una obra que se pudo intervenir a tiempo, pero más del 95% de las obras esto no ocurre. Si hago columnas, fíjense, saco testigos, después a veces hay que hacer refuerzos. Esto fue una obra grande, hubo que hacer muchos refuerzos porque las resistencias no daban. ¿Por qué? Porque no hubo controles. Y ese refuerzo no es muy barato que digamos, fíjense lo que es encamisado. Posible baja durabilidad de las estructuras. Nos pasó una bodega que hubo que reconstruir porque era la entrada a la parte turística, que llegaban con el hormigón elaborado hasta un momento y como se les acababa, seguían con el hormigón in situ. Una estructura de 5 años. Fíjense esos cordones. No nos fijemos si es un cordón estructurado, nos fijemos no si eso fuera una viga de fundación, si fuera una estructura. Fíjense lo que pasa el mismo día de hormigonado, mismas condiciones ambientales, fíjense cómo cambia entre un hormigón controlado en planta y un hormigón sin control in situ. ¿Sí? Posibles efectos estáticos y funcionales, que pueden ser filtraciones, por ejemplo, por fisuras, por juntas constructivas. Mayor riesgo de fisuras con hormigones con mucho agua, no controlados, y eso va a deteriorar claramente la performance y la vida útil que pueda tener esa estructura. Menos resistencia al desgaste. Vamos a ver que los agregados dan una mayor resistencia al desgaste, pero la pasta tiene que tener cierta resistencia, y si yo empleo hormigones con mucho agua o le coloco agua arriba para fratacharlos, para terminar superficialmente, voy a tener este tipo de efectos. Problemas de humedad y filtraciones, es muy común. El principal problema que hay acá en la región de problemas de humedades en cimientos es que se hacen hormigones de viga de fundación en obra. Se usa hidrófugo en cantidades, se gastan fortunas en hidrófugos, pero se hacen hormigones in situ, no controlados, con lo cual, por más bueno que sea el hidrófugo, va a subir el agua porque el hormigón es malo. El hormigón malo, para que se entienda, es pobre, es muy poroso, con lo cual, si es muy poroso, asciende por capilaridad el agua y eso trae problemas de humedad. Muchas veces se dice, no, es que en el Gran Mendoza la napa freática es tan alta o llueve mucho. No, no, esto viene de los riegos de los jardines nada más. Si estuviéramos en otras provincias con más humedad sería un problema muy superior, y acá el 50% más de las viviendas que se hacen tienen problemas de humedad. ¿Por qué? Porque se hacen hormigones in situ y se gasta mucho más que haber comprado hormigón elaborado en aditivos hidrófugos que a veces son de dudosa efectividad. ¿Cómo podemos saber si un hormigón provisto es de buena calidad? Controlando. Confiar es bueno, controlar es mejor.
yo te compro el hormigón porque sos pariente, me han dicho que sos bueno, lo que fuese, perfecto, pero te voy a hacer probetas, te voy a hacer controles. ¿Por qué? ¿Estás dudando de mí? No, no, a ver, yo como ingeniero tengo que hacer probetas porque el reglamento me lo pide. Y si un proveedor le dice, no, a mí no me hagas probetas, o el hormigón con probetas es otro precio, bueno, por supuesto no le tienen que comprar absolutamente nunca más a ese proveedor de hormigón. Para ir cerrando, ¿por qué las estructuras fallan? ¿Por qué antes de que cumplan su vida útil presentan deterioros? ¿Y cuáles son las causas principales? En ingeniería civil y en carreras afines relacionadas con cálculo, que pueden ser, a ver, los arquitectos también tienen mucha carga de estructuras, los maestros mayores de obras también, existe una gran carga horaria en la currícula de materias relacionadas con el cálculo, dimensionamiento, cargas, momento de esfuerzo de corte, cuántas armaduras, verificación de fundaciones, todo eso, lo cual es importantísimo para el diseño de cualquier estructura. No obstante, la carga horaria para el control de materiales, para ver qué materiales uso y para ver, reitero, cómo los controlo no solo como una probeta, sino como controlo las técnicas constructivas, son bajas. Ya habíamos dicho que si queremos llegar al fracaso, quien diseña y especifica el plano no se tiene que poner de acuerdo con quien controla el hormigón y menos con el que controla las técnicas constructivas, ¿sí? Con lo cual ese es el camino del fracaso, y es que la estructura falle. Entonces fíjense este gráfico. Este gráfico es un envolvente entre dos estadísticas muy similares de la Comunidad Europea y Estados Unidos. Acá en Argentina hay estadísticas, pero son muy de la costa de Bahía Blanca y eso hace que sean muy tendenciosas respecto a la corrosión por cloruros. Fíjense este gráfico que es muy importante, no para estudiarlos, pero sí desde el punto de vista para que entiendan la necesidad del control. Y el azul, el 20% de las estructuras fallan, que no indica el colapso, que se caiga y que mate a una persona en absoluto, es que presentan daños que ya alteran o ponen en duda su seguridad o su funcionalidad. Básicamente eso, antes que hayan llegado a la vida útil. El 20%, es decir, una de cada 5 estructuras falla por problemas de proyecto. Hice mal el plano, mal la armadura, puse mal algo, verifiqué mal las fundaciones. Una de 5. Fíjense las dos porciones de la torta en rojo. 44% características inadecuadas del hormigón, fisuras, durabilidad. Fíjense el 24%, el control de ejecución, fallas o faltas de control. 24%. Y el resto, falla en construcciones de linderas, sobrecargas, modificación del ambiente, bueno, cosas más raras, menos de un 10%. Fíjense por qué las estructuras fallan. Las estructuras estadísticamente no fallan porque se calculan mal, fallan porque se construyen mal. Es muy importante esto y esto da un poco foco o éxito a decir, bueno, hay muchas materias relacionadas con cálculo, pero fíjense lo que son los controles, se menosprecian. Yo quiero que me entiendan que un cálculo, un diseño puede ser hecho por el mejor profesional, pero si no hay controles, lo del plano no se materializa en la realidad. Y si no se materializa en la realidad, no tiene ninguna validez lo que se pensó inicialmente en el plano, porque si yo pongo que los recubrimientos tienen que ser de 4 centímetros y después en la obra no los materializo y hormigono el fondo de viga sin recubrimiento. Si yo digo que el hormigón tiene que ser H30 y uso uso un hormigón sin control que me da H17 o H15, y bueno, el proyecto, las hipótesis de cálculo que han sido tenidas en cuenta no son las que tiene la obra. Y esto no voy a dar ningún ejemplo, pero hay muchos edificios que fallan porque no hay controles o porque se hacen mal los controles. Entonces, dos de tres estructuras, así como yo le dije, una de 5 falla por mal cálculo, pero 2 de 3 fallan porque se aplica mal todo lo que se va a ver en tecnología del hormigón. Fíjense qué importancia el tener en cuenta de que las estructuras, sabemos calcular, pero no sabemos construir o no sabemos controlar. Bien, entonces el tema de la experiencia es muy válido, pero siempre tiene que haber controles del hormigón, controles de lo que es la puesta en obra del hormigón, básicamente. Y con eso vamos a asegurarnos que lo que pensó el proyectista se cumple. Más del triple de veces de las fallas
se relacionan más con materiales, con mal trabajo del hormigón, que por un problema de diseño propiamente dicho. Y para concluir, usamos la misma diapositiva que para el inicio de la unidad. Hoy en día no basta con que un hormigón dé bien una probeta, no basta con tener un buen hormigón. El objetivo es tener una obra de hormigón de calidad. Y para que ello se cumpla, de forma simultánea tengo que tener un hormigón elaborado en planta central, trabajable, uniforme, quiere decir con bajas desvíos, y trabajable que sea adecuado para poderlo colocar en función del elemento estructural. Ese hormigón tiene que tener una baja tendencia a fisuración, tiene que ser estable dimensionalmente, y yo tengo que considerar esos aspectos que puedan aportar la fisuración en estado fresco, como puede ser el viento, como puede ser escasez de recubrimiento, o en estado endurecido, como puede ser contracción por secado, contracción térmica, característica del hormigón, deben ser consideradas en las técnicas constructivas y en el diseño. ¿Para qué? Para que la estructura sea resistente, segura y durable, es decir, que cumpla todas sus condiciones durante su vida útil. Nunca podemos olvidarnos del concepto de racionalidad económica, es decir, que no es abaratar por abaratar, es lograr todas las otras propiedades al menor costo posible. La economía, por supuesto, que siempre está presente en toda obra civil, y el hormigón es un componente de peso en muchas obras. Y la séptima propiedad, que es la más olvidada y es la que más hincapié tenemos que hacer, la sustentabilidad del ambiente. Ya explicamos el por qué, y hoy en día no podemos concebir una obra, especificar un hormigón, dejar de controlar un hormigón, porque si no estamos haciendo horrores en el ambiente, o por lo menos no estamos haciendo bien las tareas desde el punto de vista ambiental, lo cual vamos a hacer hincapié en el resto de la materia.